vicegerente de Petroecuador, que nos acompaña en un café con JJ. Buenos días, ingeniero, ¿me está escuchando? Estimado Jimmy, muy buenos días con todos. Sí, escucho claro y fuerte. Muchas gracias Bien, muchas gracias. darme este espacio. Bueno, Muy vamos a amables. subirle un poquito el volumen acá internamente para comenzar. A ver, ingeniero Armijo, hay un tema que ha causado gran polémica y esto es lo que recientemente ha venido declarando, diríamos, de manera un tanto reiterativa la ministra Robo, en el sentido que presuntamente se ha generado un maquillaje de las cifras en Petroecuador. No sé si desinflándolas para que aparentemente se perciba que hay una producción más baja o en general, no es lo que se lee, lo que se informa, no es la realidad, es lo que ha dicho la ministra. Usted, que estuvo en ese organismo tan importante, ¿qué dice? Muy bien, Jimmy. Bueno, en lo absoluto. Yo lo que he hecho es explicar cuál es el proceso, como he venido y les he dicho inclusive a las autoridades. Para generar información se cuenta con un sistema boca de pozo. Esa información va cargada a un sistema tipo index y a otro que se llama SCADA. Específicamente se conoce todos los fluidos que salen obviamente de la tierra, desde que es crudo, desde que es agua, adicionalmente arena y el gas asociado. Entonces eso, desde ese pequeño peldaño de generación de información, todo eso es auditado por la Agencia de Regulación y Control, que Ya. está a cargo específico del Ministerio de Energía y Minas. Adicionalmente, también se entrega esa información al Ministerio de Energía y Minas, de la Subsecretaría de Exploración y Producción y por ende al Viceministerio de Hidrocarburos. Ahora bien, ese sistema se consolida y esa información es validada por los intendentes de campo, por los gerentes de activo, por los jefes de producción y por toda la gente que está dentro de la parte operativa. Así que ese sistema lo que hace es alimentar absolutamente todo y de ahí ¿qué tenemos? Tenemos un conteo en tanques, tenemos un conteo en líneas secundarias que son secundarias del SOTE, después tenemos el SOTE como tal, después la gerencia de transporte sabe cuánto transporta, posteriormente a eso se sabe cuánto se va a refinería y cuánto termina en la exportación como tal. Entonces es un sistema y es una información que viene concatenada de muchas aristas, ¿no? Entonces, yo de mi parte, tal vez lo que pienso es que la ministra se refería, obviamente según mi criterio, en decir que tal vez para decir que Petroecuador está cumpliendo el presupuesto o algo, se están inventando las cifras. Porque si sería al revés, el tema del crudo no es un producto que tú puedas distribuir o comercializar como los combustibles del diésel, las naftas, etcétera. Ujú. Entonces, ahí viene muchísimo, muchísimo que ver. Y ahora bien, hay un tema importante que conocer. El día de hoy, la gerente como tal va a estar llamada a una comparecencia, la gerente general de Petroecuador, porque ya es un mes que de la Ujú. señora ministra salió con estas declaraciones. No han dado ni un dato ni nada, lo cual no me parece bajo ningún concepto nada responsable con el país. Pero ahora bien, tienen la comparecencia en la asamblea, no conozco bien si es a las 10 o a las 11. En todo caso, conozco que la información que ellos van a presentar el día de hoy va a ser sencillamente, ¿saben qué? Solo hay una variación tal vez de 1 o 2%, pero eso refiere específicamente al consumo de los motores para el bombeo. Ujú. Punto. Pero ya se dieron cuenta cómo funciona la generación de información. Desafortunadamente, la señora ministra creo que está fuera del país, teniendo agenda, y creo que hay algún subrogante dentro de eso, ¿no? Pero esa es la verdad como tal y el país debe conocerlo. Y obviamente es una empresa que ha ido, en la parte al menos informativa, teniendo sus procesos y cuenta con fiscalización, que es lo más Ya. importante. Bueno, ¿y cuál es el problema con la ministra? ¿Que le han informado mal? Porque algo ha pasado Estimo para que que la eso ministra diga es. lo que dijo. Sí, Ajá. estimo que eso es, estimo que no lo informaron bien, porque claro, nunca tuvo una cifra. Y lo más grave de todo esto es la imagen que da Petroecuador y da el Ecuador al mundo, ¿no? O sea, no es Petroecuador, somos los ecuatorianos. O sea, que nosotros los ecuatorianos, entre comillas, nuestra ministra dice, sí, estamos mintiéndole al Ujú. país y estamos diciendo que no tenemos las cosas que son. Entonces eso nos genera muchos problemas con organismos que nos prestan, pueden prestarnos recursos Ujú. en algún momento con posibles compradores de crudo, nos pueden inclusive Ujú. penalizar precios. O sea, eso no es algo a la ligera. Eso yo creo que Ajá. debería de verse al fondo especialmente, y que ojalá el señor presidente Noboa tiene clara la película cómo es esto, y confío que él
va a llegar al fondo de este tema. Claro. Oiga, pero una cosa que sí parece no tener discusión es que de alguna manera hay que mejorar la producción de crudo, ¿verdad? Porque Sí, entiendo que la refinería no está al 100%, la de Esmeraldas, la de Libertad tampoco está al 100%. ¿Qué se puede hacer para mejorar la producción de petróleo? sí, a ver, desafortunadamente, ¿cuáles son los problemas de refinería? Estamos hablando ya de refinerías que sobrepasan los 50 años, fueron construidas con una tecnología muy diferente. Hay un dato muy importante, Jimmy, que quiero compartir, es que todos, la optimización o la dieta que tienen las refinerías, entre todas las tres refinerías, son 175,000 barriles, ya entre Ujú. las cuales Esmeralda 110, La Libertad 45, etcétera. Entonces, ahí la de Shushufindi y el resto. Ahora bien, ¿cuál es el problema de nuestras refinerías? Es que solo podemos, del 100% de crudo que se tiene, o sea, de cada un barril que se Sí. ingresa, solo se puede sacar 55% de un producto limpio, o sea, un 0,5 barriles de un producto limpio. Entonces es algo que no tiene una optimización. ¿Cuál es el estándar de la industria actualmente? 92%, ya que son los famosos trenes de alta conversión. Sí, entonces optimizan casi todo y solo queda asfalto al final o un producto que se puede mezclar para bombear después como fuel oil, ¿ya? Ahora bien, vamos un poco hacia atrás, hacia la producción petrolera como tal. Hay tres problemas grandísimos ahí. Primer punto, no se da continuidad a los procesos, a todas las proyecciones y proyectos, especialmente para el tema de las perforaciones o los talados de cobre, que son que hacen recuperación, ¿sí? Entonces, normalmente cuando un pozo tú lo exploras y normalmente ya lo empiezas a explotar, ¿qué es lo que pasa? Tiene una declinación natural. Entonces, ¿por qué? Porque se va perdiendo la presión interna. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se hace la producción secundaria o inyección de agua o cualquier otra tecnología. Ahora bien, eso no se está haciendo. De 2.500 pozos que tiene Ecuador perforados, solo están produciendo 1.800. Se han dejado muchísimos pozos. Y otro dato súper importante que no tenemos eficiencia y no se ha dado continuidad a la eficiencia es ¿por qué? Porque solo el factor de recobro o el factor que podemos producir de cada pozo es del 30%. En Estados Unidos está el 70%. ¿Y por qué Ya, solo más el o menos. 30%? ¿Y por qué tan Es poca eficiencia? porque no se hace todos los procesos secundarios, no se hace todo lo que son, por ejemplo, introducción de nuevas tecnologías, no se hace los taladros, no se introduce Ya, taladros cover todo el tiempo, inyección de agua continua, etcétera. Entonces, eso ya ya. es O algo. sea, estamos operando con sistemas antiguos. Ya no se trata de Estamos en ciertas. repotenciar. Ajá. Claro, ¿Qué en diga, ciertos diga? pozos sí tenemos, en ciertos pozos sí tenemos, pero el problema es cuáles son los procesos posteriores a que ya fue perforado un pozo, que ya está explorado, después de ponerle, por ejemplo, un taladro para poder mejorar esa producción, también mejorar la parte interna de cómo funcionan las arenas internamente para que no se taponen las tuberías. Entonces, ya existen muchas tecnologías que no se las está aplicando y Ujú. ese es tal cual como usted dice, Jimmy. Exactamente, estamos con cierta tecnología que ya no puede ser la Que mejor no, para poder optimizar, claro, claro. para Oiga, poder ingeniero, recuperar todo y, lo. y- claro, ingeniero, ¿y de alguna manera se complementan o no el sector eléctrico con Petroecuador para, por ejemplo, mitigar riesgos de futuros apagones? Si hay una coordinación, hay alguna planificación, porque cuando estamos frente a los apagones nos encontramos con cosas como que falta el diésel para ¿cómo se llaman? Ujú. Las La turbinas, termoeléctrica. las termoeléctricas. Y uno dice, Sí, bueno, ¿cómo? Pues si Petroecuador debería proveerlas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? sí. ¿Cómo se puede hacer? Correcto, Jimmy. Estos dos sectores son totalmente concatenados en el tema de generación. ¿Ya? Hay otra información que es muy interesante, ¿no? Existen tres consumidores más grandes de energía en el país. El primero es Guayaquil con 600 megavatios, Quito con 550 megavatios, y de ahí viene Petroecuador con ¿Ah, casi sí? Ujú. 480 megavatios necesita Petroecuador para su producción. Ya, ahí, ¿cuál es el tema? Que, otra vez, proyectos específicos que se tenían para la autogeneración. Petroecuador debe estar tranquilamente autogenerando por encima de los 250 megavatios, 250. Eso liberaría muchísimo carga al sistema nacional interconectado, pese a que hace una autogeneración, pero esa autogeneración no es constante, no está con la cantidad necesaria específicamente para todos los procesos de refinación, son las que más jalan energía. Y existen muchas
muchas plantas generadoras o muchas turbinas en sí que no están funcionando porque no se les pudo dar el mantenimiento, no se les da el mantenimiento y segundo, no se ha tomado el debido control conjuntamente con el ministerio y no se ha dado la priorización. Son, por ejemplo, hay ciertas zonas donde nosotros deberíamos tener una autonomía. Ese es otro de los casos por los cuales la producción decae muchas veces, que se llaman los shutdowns, ¿sí? Que cae energía y las bombas no pueden bombear crudo. Ese tipo de escenarios, por ejemplo, se tenía un plan, se dejó un plan específicamente para que se pueda ya adquirir ciertas generadoras o ciertas turbinas o ciertos generadores termoeléctricos en plataformas que siempre se cae la producción. Tipo Sacha, por ejemplo, es uno de los cuales, Auca también es otro, tiene esos problemas, pero hasta el momento, yo salí en diciembre, yo estuve alrededor de 2 meses de gerente subrogante, se hizo todo lo que se pudo, previo a eso estaba de gerente de comercio internacional, casi 1 año y medio. El tema importante aquí es que esos proyectos, esos procesos que estaban, no se han dado continuidad. O sea, ahí viene el problema. Entonces, el tema de la generación eléctrica para el próximo año, si Petroecuador también no toma acciones inmediatas para poder generar al menos unos 80 o 100 megavatios más, eso va a necesitar el Sistema Nacional Interconectado y por ende vamos a tener problemas al momento de generar estiaje. Entonces, el Claro. Ecuador tiene una instalada de 7.200 megavatios al año total, pero de los cuales solo puede generar siempre 4.820 por cuestiones de lluvia, ¿sí? Como tal. Y a veces cuando existe estiaje o cuando existe mucha agua en la zona de la costa, en la zona del centro del país no hay tanta agua y viceversa, dependiendo de los factores climáticos. Entonces, eso... Petroecuador ya debería tener un plan, no se ha presentado ningún plan, sé que la ministra no ha presentado ningún plan y peor aún Petroecuador para poder mitigar este tema energético y poder apoyar al país. Bueno, y ahora peor todavía si no se logra articular el trabajo para que la producción aumente. Sin la del ITT va a ser un golpe más duro todavía, ¿no? Omar Jaén continúa. Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Justamente Omar. quería retomar el tema del ITT. Se ha hablado sobre posibilidades, sobre hacer una consulta a la Corte Constitucional. Todavía está en veremos. Hay algunos abogados que dicen que realmente, o sea, como que no hay una salida jurídica, porque hay una decisión del pueblo en las urnas. Pero bueno, más allá de lo legal, que ahí no somos expertos, pero acá en la parte técnica, ¿realmente cuánto le costaría al Estado ecuatoriano desmontar, indistintamente si es en agosto, en diciembre, en agosto del próximo año, cuánto le costaría desmontar al país todo lo que ya está ahí en ese bloque? Perfecto, son 3 escenarios fuertes que tiene el ITT. Primer punto, inicialmente se decía que el desmontaje va a costar 500, 600 millones, eso se volvió a recalcular en su momento y la afectación es súper fuerte y sobrepasa los 1.400 a 1.500 millones. ¿Por qué? Porque toda la parte ambiental debe quedar como que no ha pasado nada. Segundo, el ITT, las personas que han visitado o hemos estado ahí, sabemos que en el ITT no existen vías para poder evacuar todo lo que son tuberías, bombas de estructura, las plataformas, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que todo se debe sacar por gabarras. El tema logístico en el oriente es sumamente caro porque es escaso y segundo, no tienes una capacidad instalada inmensa. Sí, tendríamos que traer gabarras, traer grúas, traer un montón de cosas, tal cual, inclusive es mucho más complicado que cuando se ingresó producto. ¿Por qué? Porque ya una vez que vas sacando, vas a tener un sitio donde inventariar eso y donde poner eso. Entonces, ese es un problema específicamente que vamos a tener. Ahora bien, la otra parte, aparte de estos 1.400, 1.500 millones, que es desmontaje y dejar el tema del medio ambiente tal cual, porque tienes que reforestar, tienes que hacer absolutamente todos los procesos de mitigación ambiental, viene la parte de no recibir el ingreso por la producción. O sea, vamos a meter dinero para desinvertir y para dejar de ganar, que eso es algo inaudito financieramente en cualquier parte del mundo. Somos el único país que yo conozco que yo he revisado de todos los productores petroleros, que aparte somos el número 29º en el ranking de producción. Con esto del ITT vamos a pasar al 36º. Otra cosa importante, vamos a tener menos capacidad de negociación y la otra cosa importante es que vamos a invertir, a poner dinero más que invertir, a gastar más de 1.500 millones para desmontar eso y dejar de recibir entre 1.500 a 2.000 millones, que es de acuerdo al WTI. De ahí tenemos una vulnerabilidad muy fuerte, que es que si existe algún problema ambiental,
las comunidades, aparte de hablar que se podría dejarles sin trabajo, es un problema ya, porque todas las comunidades del bloque 43, inclusive la parte del 31, dependen de las actividades petroleras. Entonces, en este caso, si sucede eso, aparte, y existe algún problema ambiental o existe algún problema que esté de índole, por ejemplo, de salud de parte de las comunidades que están ahí, vamos a tener muchos problemas y muchas demandas posteriores. Entonces, ahí yo sí me reservo el decir que es posible que vengan demandas mucho más fuertes. Entonces, esto no hay cómo tomarlo a la ligera. Se tiene proyectado, o al menos hasta que yo dejé la gerencia el 11 de diciembre del 2023, se tenía proyectado tener el cierre, entre comillas, del ITT ya al 31 de agosto para no tener el incumplimiento de una consulta popular, porque eso también deriva en destitución de autoridad. Pero ingeniero, solamente para tenerlo claro, las personas que impulsaron la consulta dicen no solamente cerrar la llave, es salir completo, o no. Es imposible. Salir completo nos tomará alrededor de entre 4 a 5 años para dejar tal cual, porque ¿cuál es la condición? Se debe dejar, inclusive si es que había un arbolito ahí y no se siembra, o sea, obviamente tú debes dejar reforestando absolutamente todo, claro, y como que no ha pasado nada. Sacar antenas, sacar absolutamente todo lo que tú estás necesitando para hacerlo. Entonces, ese trabajo de las personas que hemos estado en el 43 son áreas de más de casi alrededor de 20 hectáreas de utilización de infraestructura, de estaciones de separación, o sea, es todo, tanquería. Realmente ponerse a pensar que después de 10 años de haber incluido inversión por más de 2.000 millones para poder producir en el ITT, realmente es una pena. O sea, como país es 2, 3, 4, 5 pasos atrás, ¿no? Entonces, yo creo que con algo, la industria petrolera es muy normada. La industria petrolera tiene muchos estándares desde la parte ambiental, desde la parte administrativa, operativa, etcétera. Entonces, espero que el presidente logre encontrar un espacio, porque ahorita estamos subiendo impuestos para poder, miren, subir el IVA ahorita puede generarnos un desincentivo en el consumo. Veamos qué pasa. Normalmente es la regla económica. Los economistas siempre subimos impuestos o se hace proyecciones de subir impuestos es para que baje la demanda. Ahora bien, aparte de que nos sube impuestos y todo, estamos también dejando de percibir o vamos a dejar de percibir alrededor de 1.200 a 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todo depende del WTI. Cuando el WTI sube los $80, se pierde 2.000 millones. Cuando el WTI baja a 70, 72, 68, son 1.200 millones. Entonces, eso es fluctuante totalmente. Entonces, el país deja de perder. Y el petróleo, con el tiempo, va a continuar subiendo porque se hace más escaso en el tema de la producción. Entonces, esos son los grandes problemas que tenemos. Ok, ingeniero, y para ir cerrando, a ver, ayer tuvimos una novedad acá en Guayaquil, Fiscalía hizo un allanamiento a una aseguradora, investigando sobre el tema de las aseguradoras que han trabajado para Petroecuador o que estaban con el tema de pólizas. También ya la otra vez hubo un finiquito de contrato. ¿Cuál es la situación de Petroecuador y las aseguradoras? Porque es un tema que a lo mejor puede ser muy técnico, pero otros sospechan de que hay amarre. ¿Cuál es la situación con respecto al tema de las aseguradoras? Perfecto. Petroecuador históricamente ya ha tenido demasiados problemas siempre en el momento de renovar sus seguros. ¿Por qué? Por la cantidad de activos que están bordeando los 10.000 millones de dólares. Entonces, es una zona para asegurar que es bastante atractiva para todas las aseguradoras, pero claro que cuenten con la experiencia. Ahora bien, Ecuador, la aseguradora previa a la Unión que está actualmente, que hasta que realmente ya se haga el nuevo proceso, Hispana estuvo 2 años y adicionalmente creo que aumentaron alrededor de 2 años más, ya con convenio de pago, no con contrato. Ese es el gran problema de Petroecuador. Todos los famosos convenios de pago que es revisado por la Contraloría, pero no sé qué pasa si siguen y no permiten que los procesos sigan. Ahora bien, con la Unión hubieron 2 escenarios fuertes. El primero es que se suscribió el contrato en julio y en diciembre, alrededor del 9 de diciembre, posterior a una revisión específica que yo realicé con todo el equipo técnico de mi staff en ese momento, se decidió dar de baja el seguro de manera anticipada. ¿Sí? Esto obviamente respondía por ciertas cosas técnicas, más no por el tema de la fiscalía, porque eso tiene su independencia, una investigación previa que es totalmente confidencial. Pero, ¿cuál es el tema importante ahorita? El tema de las aseguradoras. Normalmente, históricamente, se ha visto que tienen mucha interacción o de alguna manera influyen muchísimo en los procesos tanto de generación de los términos de referencia
y posteriormente a la adjudicación de los procesos. Otra cosa, los reaseguros normalmente los puedes encontrar en Londres o los encuentras en China en su gran mayoría, pero ahí muchísimas veces las aseguradoras lo que hacen es conversar con estas empresas reaseguradoras y estas solo le dan el servicio a una sola y punto. Entonces, y el resto de aseguradoras lo pueden contar cuando ya está el acuerdo común. Entonces, viene un tema estructural muy complicado. Otra cosa también, muchas veces, todo lo que es la experiencia de las aseguradoras a veces tiene muchos problemas de justificación de documentos. Por ejemplo, se puede generar facturas ficticias, se puede generar pólizas ficticias para decir que tuviste la experiencia en temas macros, pero a la larga del camino no fueron reales. Entonces, esto va a continuar hasta que realmente yo creo que el Estado ecuatoriano decida poner un tipo de auditoría externa o algún tipo de apoyo a alguna institución especializada en seguros que sea totalmente descentralizada la institución. Eso, a mí personalmente, como profesional, me encantaría que venga que sea externa. De las cuatro grandes, Price, o algún tipo de esas auditoras, y que ellas sean las que validen y certifiquen los procesos de aseguramiento de todas las empresas públicas. La empresa, en este caso, sencillamente, señores, esta es su aseguradora, esto es lo que sea, de acuerdo, etcétera, conforme sus requerimientos, y esta es la ganadora. Punto. Ya, ingeniero, una cosa final y brevísima la respuesta, pues se nos acabó el tiempo. A ver, en este momento la producción de Petroecuador es 276.000 barriles, ¿o estoy mal? ¿Eso es lo que está produciendo? Está alrededor de 383.000 barriles y el promedio está de 390.000 barriles en general, ¿sí? Bueno, yo tenía un dato entonces que no parecería exacto, no ha bajado tanto. No, ahorita de hecho, Jimmy, acabé de ingresar a la página web de Petroecuador, está el dato hasta el 29 de febrero, dice la producción fiscalizada está de 383.000 barriles. Tiene razón, sí, estoy hablando sí, me confundí con el transporte de petróleo, está bien. Pero hay algo importante, nosotros dejamos la producción en 413.000, ¿ya? El gas asociado y de petróleo. Ha bajado muchísimo. Eso habrá que preguntar a la señora gerente cuáles han sido los problemas y a la señora ministra especialmente que tiene la responsabilidad sobre esto, qué está pasando. Bien, gracias al ingeniero Reinaldo Armijos, que fue gerente de Petroecuador y ha estado con nosotros. Buen día, muy amable. Jimmy, muchas gracias. 7:27.